Rodrigo, ¿tiene alguna consulta? Ingeniero, buenas noches. No iba a participar en lo que es el CBR de la Corona. ¿Cuánto es? Eh, es el 95%, ingeniero. No, no, 95% es la densidad de ese suelo, ¿no? A esa densidad se tiene que compactar. Pero lo que estoy preguntando es el CBR, es un dato. ¿Cuánto es ese dato? Aquí su compañero Ali coloca 17, no es 17, ¿no? Denis Kolke, 32, sí, tienes razón. Es 32%. Ese es dato del problema. ¿Por qué no están atentos, jóvenes? 32%. Y aquí el cuerpo del terraplén o el relleno también va a tener un valor de CBR, ¿no? Es un suelo con menor densidad, ¿no? 90%. ¿Cuánto es el CBR? 21%. Muy bien. Ya tengo esas dos capas que van a estar presentes en el terraplén. Me dicen también como dato que la profundidad de influencia es 1,20. Aquí tengo 80, es decir, hay 40 centímetros todavía que faltan. Entonces, eso lo vamos a tomar en el suelo natural. Pero hay un detalle. Cuando hacemos el corte, cuando nosotros cortamos el suelo natural, lo que nos indica la norma es de que debemos de cortar hasta el nivel del terreno, ¿no? En el relleno. Si no, vamos a ver la norma mejor para tener claro este asunto. Voy a cargar el manual de carreteras. El manual de carreteras del MTC. Este es suelos y sección suelos y pavimento. Este de acá. 2014 es la última, ¿no? 13. Este es 2014. Ah, en las eje, en las eje tiene que ser. Terraplenes. Se está demorando un poco. Hay que tener un poco de paciencia. Ya. Esta es la versión anterior, pero bueno, es lo mismo. No ha variado en esta parte. ¿O sí? La versión actual. Esta es de 2017. Claro, esta es la anterior. Esta es la actual. Esta es la actualizada a septiembre de 2015. Esta es la vigente. Nos vamos a terraplenes. Ahí tenemos terraplenes. Y vamos a ver. Aquí nos está hablando de las capas, ¿no? No pueden exceder de 30 centímetros las capas a compactar.
una sola capa, pero se pueden hacer más capas, lógicamente, pero cada capa no debe tener más de 30 al momento de construir. Preparación del terreno, aquí está. Antes de iniciar la construcción de cualquier terraplén, el terreno base de este, es decir, el terreno natural, deberá estar desbrozado y limpio, según se especifica en la sección 201, y ejecutadas las demoliciones, etcétera, etcétera. El supervisor determinará eventuales trabajos necesarios para garantizar la estabilidad del terraplén. Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se deberá escarificar, conformar y compactar de acuerdo con las exigencias de compactación definidas en la presente especificación, en una profundidad mínima de 15 centímetros, aun cuando se deba construir sobre un afirmado. O sea, si es terreno natural o es afirmado, se debe escarificar 15 centímetros y se debe compactar. La maquinaria que utilizamos para compactar compacta los 15 centímetros escarificados, conformados y más 15, o sea, en total se compacta 30 centímetros en el suelo natural o en todo caso en el afirmado o carretera existente. Esta es la norma, entonces, ¿no? Corto o hago la limpieza de la capa orgánica y tengo que compactar. Voy a tener el suelo natural compactado en 30 centímetros aproximadamente. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si el terraplén se construye sobre turba o suelos blandos, se deberá asegurar la eliminación total o parcial de estos materiales, su tratamiento previo o la utilización de cualquier otro medio propuesto por el contratista y autorizado por el supervisor que permita mejorar la calidad del soporte hasta que éste ofrezca la suficiente estabilidad para resistir esfuerzos debidos al peso del terraplén terminado. Bueno, esto es lo que nos dice con respecto a si tengo suelos, pues, blandos o una subrasante insuficiente. Se debe de eliminar, nos dice, pero en realidad no solamente hay la opción de eliminar, ¿no? También se puede considerar el estabilizar. ¿Por qué no se tendría que considerar la eliminación? Porque podría ser de que sea una capa bastante de bastante espesor y un tramo de longitud considerable, por decir unos 100 metros, y el suelo blando sea, pues, digamos, de otros, de 1 metro, digamos. Entonces, si es 1 metro de profundidad por 100 metros de longitud o 200 metros de longitud por el ancho de la vía, estamos hablando, pues, de un volumen a eliminar demasiado grande. Y no solo es eliminar, ¿no? Se elimina y luego hay que reemplazar con un relleno. Y es probable que una técnica de estabilización nos evite hacer ese movimiento de tierras grande y pueda tener pues un lecho estabilizado. Tal vez el problema sea el drenaje. Puedo hacer un subdrenaje para drenar el agua en exceso y estabilizar el suelo. O tal vez pueda utilizar alguna técnica de estabilización mediante algún geosintético. Al final, pues la decisión tiene que ser técnica. Se tiene que evaluar todas las posibilidades y estimar los costos de cada uno y decidir por la más beneficiosa, ¿no? Seguridad, costo, sobre todo, en ese orden de cosas se analiza, ¿no? Entonces ahí nos dice la norma qué es lo que debemos hacer y el criterio profesional también está establecido, ¿no? Dice, si el proyecto considera la colocación de un geotextil como capa de separación o de refuerzo del suelo, este deberá de tender conforme se describe en la sección 511, en el caso de considerar uso de geosintético o geotextil. Se dan cuenta que todo está normado. Claro que no hay mucho,
En nuestra norma hay este párrafo y esto, y quizá un poco más por ahí. Y una que otra cosa. No hay, digamos, muchas recomendaciones técnicas, a diferencia del manual de carreteras de la norma chilena, por ejemplo. La norma chilena está aquí, aquí la tengo. Este es uno de los volúmenes, el volumen 3. Creo que son algo de 12 volúmenes la norma chilena. Y este es el equivalente a la norma, a nuestra sección suelos y pavimentos, o un aproximado. La edición vigente en Chile es la edición 2020. Esta norma tiene, miren acá, aquí abajo. Esta norma tiene 1564 páginas, casi 1600, ¿no? Y es muy completa. Y tiene casos o presenta casos en mayor cantidad, pues, de lo que normalmente podemos encontrar en un terreno, en un terraplén. Vamos a ver, aquí voy a entrar a ver el contenido. Este es el contenido, lo vamos a ver. Habla de estructura de volumen, instrucciones, criterios de diseño, materia cubierta, nivel de capítulos, flexibilidad, sistemas de unidades, vehículos tipo, controles básicos de diseño, factores que intervienen en el diseño, criterios para definir características de una carretera, sistema de clasificación, diseño geométrico. Está también diseño geométrico acá, ¿no? Aspectos generales, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos avanzando y aquí tenemos sección transversal, la plataforma, obras de protección. Vamos a ir a la parte de diseño, intersecciones, diseño, enlaces, antecedentes, diseño estructural. El capítulo 3.6. Aspectos generales, diseño de la infraestructura, efecto del agua en el suelo, estabilidad de cortes, estabilidad de terraplenes, compactación de suelos. Ahí a estabilidad de terraplenes nos vamos. Miren lo que habla en estabilidad de terraplenes. Habla sobre problemas más recurrentes con relación a la estabilidad de terraplenes. Imagínense, en este caso que estamos resolviendo aquí. Aquí tenemos un terraplén, ¿verdad? A ver, aquí. Acá tenemos un terraplén. Claro, nuestro terraplén acá es 80 centímetros, pero pueden ser 2 metros, 3 metros, así tenemos en nuestro ejercicio, ¿no? Hay un terraplén de 2 metros. Entonces, ¿qué pasa si el suelo natural es un suelo blando, un suelo incompetente para su rasante, ¿no? Su CBR está por el margen de 1 o 2%. ¿Qué haces? En nuestra norma no te va a decir mucho más, es el criterio profesional para poder actuar. Pero en la norma chilena, ese caso lo contemplan. En la norma chilena está aquí, te habla de erosión, deslizamientos locales, ¿no? Te habla de corrimientos en laderas, cómo se debe construir cuando tienes laderas, suelo reforzado, etcétera, metodología para cálculo, bueno, de muro, miren, hasta cálculo de muro geotextil, ¿no? Que ya te plantea esa técnica, te dan, esto es norma chilena, entonces si tienes ese caso tienes que aplicar esto de acá. ¿Qué más? A ver, está densificación de los rellenos, ¿no? La compactación de los rellenos. Ahí te habla de 95%, casi el mismo caso que el nuestro, pero hay algunas diferencias, ¿no? Asentamiento por consolidación. Se tienen que hacer estudios de consolidación cuando tenemos suelos blandos, ¿no? Porque va a ocurrir probablemente el fenómeno de consolidación en esos suelos, sobre todo si son finos. Entonces, aquí se da justamente las recomendaciones técnicas para plantear el estudio y los cálculos, estimaciones de asentamientos, ¿no? Por consolidación primaria, consolidación secundaria. Como cualquier norma te da la formulación, el método que tienes que utilizar, se dan cuenta. Entonces, es una norma bastante completa. Entonces, si bien es cierto, en nuestra norma no está, pero este es un referente.
Ustedes pueden recurrir a esta norma para resolver muchas dudas. Y así, hay muchas normas en el mundo en donde contemplan casos muy interesantes y que nos ayudan a nosotros en obra cuando hay vacíos en nuestras normas. Entonces recurrimos pues a otras normas, ¿no? La ingeniería es una sola. Los casos particulares en cada ubicación geográfica del planeta merecen pues estudio, merecen atención y esta es la forma de salvarlos, las dudas que existan, ¿no? No se trata de adivinar, no se trata de llegar a ser viejo para poder resolver un problema. Ustedes, egresando, pueden ya estar capacitados para resolver problemas que se presentan en las obras. Cada obra, incluso por más pequeña que sea, tiene eh, problemas muy particulares y que requieren de un profesional ingeniero. ¿Por qué se dice ingeniero? Porque maneja pues lo principal que es el ingenio, ¿no? El ingeniero se prepara para resolver problemas. Para eso estamos siendo preparados, ustedes están siendo entrenados, preparados para resolver problemas, no para hacer problemas, ¿no? Se les va a presentar un problema, tienen que resolverlo. Y la mejor forma de resolver es si tienen ustedes base teórica en principio. Si no tienen base teórica, pues van a estar diciendo, en la universidad no me han enseñado nada, estoy aprendiendo en campo. Y el lema de esos que dicen eso es, matando se aprende, ¿no? Matando se aprende. A veces se matan solos también, ¿no? En ese afán de aprender. Para que no estés diciendo que matando se aprende, ponte a estudiar. En este cursito de pavimentos que estamos haciendo, te estoy mostrando una herramienta que es de consulta obligada. Y así como este, hay muchas otras herramientas. Y que te estoy mostrando y poco a poco están ustedes viendo. Por eso es que es importante que tomes nota, es importante que consideres las recomendaciones y es importante que hagas tus tareitas, ¿no? Entonces, si es que estuvieras leyendo, haciendo tus trabajos, en clases me faltaría tiempo para responder consultas, porque habría tal cantidad de consultas que las clases serían muy interesantes, porque con las consultas se enriquece mucho más una sesión. Pero no ocurre eso, ¿no? A pesar de muchos años de docencia, aún no hemos llegado a ese nivel. No preguntan. No preguntan y muestra pues de que estamos en lo mismo, ¿no? ¿Recuerdan lo que les dije al inicio del semestre? Espero, tengo la esperanza de que este semestre sea diferente. Siempre empiezo un semestre con esa esperanza, ¿no? De que sea diferente, de que existan estudiantes que digan, a ver, voy a hacer como, como está planteado el curso. Voy a estudiar, voy a dedicarme y cualquier duda que tenga, voy a preguntar en clase. Pero no ocurre eso. La pregunta del millón es, ¿quién está fallando? ¿Falla el docente o falla el estudiante? ¿Cuál es el problema? Para que no pregunten. Toda esta información, ya te dije más antes, ¿no? El manual de carreteras chileno. Este manual lo puedes conseguir en el internet, es muy simple, ¿no? Ahí tienes, manual de carreteras, Ministerio de Obras Públicas de Chile. Es como entrar al MTC del Perú. Vas a encontrar el manual de carreteras, un poquito de búsqueda, un poco de paciencia, probar una u otra opción, y logras encontrarlo, te registras en el ministerio, cualquier ciudadano del mundo puede registrarse, validas tu correo y todo tu registro y ya está, tienes todo el manual para descargar, libre. Es un manual de muchos volúmenes, hay mucha información muy interesante, importante, y que constituyen una herramienta de trabajo para los profesionales en ingeniería. En este caso, cuando estés en una obra vial, ahí tienes una herramienta de consulta. Lo que se hace en obra es lo que está en una especificación, lo que está en un manual, que se sustenta en la teoría que también está en los libros.
Los libros, los manuales, las normas, esas son las herramientas de un profesional. Un profesional sin esas herramientas simplemente tiene el nivel de un capataz, de un obrero, ¿no? De un maestro. Pero el profesional que se capacita, que está enterado de normas, que se ocupa del control de calidad, que se ocupa de efectuar el proceso constructivo tal como está en la norma, es entonces un profesional capacitado, es un ingeniero. Las normas no cubren todos los aspectos que se presentan en el campo. En el campo vas a tener muchas particularidades, muchos problemas que no están en las normas, pero son algo similar, son casos similares por analogía, porque estamos capacitados para eso, puedes resolver un problema con ingenio, con creatividad, con criterio y con conocimientos. Descárgate esta norma, descárgate el manual de carreteras de la norma mexicana y normas de los estados de Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, cada estado norteamericano tiene su propia norma de carreteras. Washington, Texas, Ohio, eh, California, ¿no? Cada estado norteamericano tiene su propia norma para diseño de estructuras de pavimento, de edificaciones. Cada estado norteamericano es como un país, pues, ¿no? Es una federación. Entonces, eh, ahí se tiene una gran cantidad de información de libre acceso para resolver dudas, para incrementar conocimiento, para utilizar herramientas que ellos están utilizando y los dan libremente, ¿no? Cada estado tiene un software de cálculo, de diseño de pavimentos que puede ser aplicado a nuestra realidad. Y es labor nuestra como investigadores, como estudiantes, ah, contar con esa herramienta porque se puede descargar, hay software con sus manuales y ponerlos en práctica aquí y evaluar si son factibles de ser utilizados para resolver nuestros problemas y sugerir de repente algún cambio, alguna mejora, alguna recomendación, pero esa es nuestra labor como investigadores. Entonces vas a hacer eso siempre y cuando también estés en el campo y estés pues con ganas de hacer una buena carrera, ¿no? Pero si no es así, si simplemente quieres terminar por terminar y titularte por titularte, tampoco se puede pedir más, ¿verdad? Mucho depende de tu intención, de cómo quieras tú desarrollar pues tus cursos, ¿no? Y hasta ahora, la verdad es de que estamos en lo mismo, no ha cambiado. Seguimos igual. Bueno, entonces aquí tienes el manual peruano. Aquí habla, por ejemplo, el espesor de las capas de un terraplén. Un terraplén tiene tres partes. Acá te dice el espesor de las capas del terraplén en general. Será definido por el contratista con base en la metodología de trabajo y equipo y en ningún caso deberá exceder de 30 centímetros de las capas del terraplén. O sea, no puedes colocar capas que tengan más de 30 centímetros en una sola compactada. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Y debe estar aprobada previamente por el supervisor, que garantice el cumplimiento de las exigencias de compactación uniforme en todo el espesor. Si tienes un terraplén de 2 metros, no puedes hacer dos capas de 1 metro, porque acá te dice máximo 30 centímetros, cada capa 30 centímetros. ¿Recuerdas que te pregunté eso en el examen? Dibuja eh, con detalle, ¿no? De las capas de un terraplén en sección en relleno, creo que era la pregunta. Tenías que conocer esto, tenías que haber entendido esto, que te expliqué en clases también, ¿no? Varias veces hemos hablado. Entonces era poner en práctica esto y dibujar. No lo han hecho. Y bueno, pasable hubiera sido que no lo hubieran hecho porque lo desconocían, ¿de acuerdo? Pero muchos, aparte de no hacerlo, alguien se le ocurrió hacer un garabato y todos imitaron ese garabato. Entonces hay garabatos muy similares, ¿no?
ya eso es criterio. Y si los garabatos son similares, me vas a tener que explicar por qué 2 estudiantes o 4 estudiantes piensan igual y cometen el mismo error. Eso me lo vas a explicar cuando te entregue la nota de tu examen, ¿no? Así que vayan preparando su defensa, jóvenes. Ahí la entrega de examen va a ser presencial. Así que ahí veremos. Todo es norma. Esta es especificación técnica. Esto no es teoría, jóvenes. Leer la especificación técnica no es teoría. ¿Quién les ha dicho que conocer la especificación técnica es teoría? De ninguna manera. La especificación técnica incluye elementos fundamentales como descripción de la actividad o partida. Primero es una descripción. Segundo, proceso constructivo. ¿A dónde el proceso constructivo es teoría? El proceso constructivo es el procedimiento que tienes que seguir en campo para ejecutar una partida. Eso de ninguna manera es teoría. Es práctica responsable. Práctica sujeta a normas de un país. La especificación técnica incluye también cómo se debe controlar la calidad de los materiales y el equipo a utilizar en campo. Contiene el control de calidad que tiene que hacer el ingeniero del producto terminado. ¿Qué controles de calidad tengo que hacerle al terraplén? ¿Qué control de calidad le debo de hacer a la subbase, a la base, al asfalto, al concreto? ¿Quién ha dicho que eso es teoría? Eso es práctica 100%. Así que lo mínimo que tienes que hacer cuando sales a campo a trabajar es leer especificaciones técnicas. Si vas a ir a una carretera, lee las especificaciones técnicas de carreteras. Si vas a ir a trabajar a una obra de edificación, a una estructura de edificación, colegio, hospital, vivienda, lee el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y eso no es teoría, eso es práctica. Porque es lo que tienes que hacer cuando estés haciendo la ejecución de tus partidas. ¿De acuerdo? Entonces, no confundan las cosas, porque y digo y recalco esto porque he escuchado a mucha gente, a profesionales decir, ¿no? Aplicar la teoría, es teórico. O sea, piensan que aplicar las especificaciones técnicas, aplicar la norma es teoría. Y que ejecutar una obra así al champú, a como has aprendido, matando se aprende, es técnico, es práctico. Disculpe, para mí ese es un despropósito total, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces tienen que leer la especificación técnica, ¿no? Si están en una obra de edificación, todo expediente técnico tiene la parte o el documento que se denomina especificaciones técnicas, y las especificaciones técnicas son las normas, son los procesos de ejecución, de control de calidad, de pago, ¿no? Cómo se valoriza, cómo se va a pagar esas partidas. Todo son las reglas de juego, cómo van a ser medidos los contratistas y el supervisor, qué es lo que tiene que hacer cumplir. Todo eso está en la especificación técnica y ustedes están viendo eso aquí. Esta es una especificación técnica, cada caso, según tal norma, eso se debe de cumplir en la ejecución de obras. Y revisen el expediente, van a ver esto mismo, porque en los expedientes tenemos que copiar y pegar esto. ¿Entendido? Hay que copiar y pegar estas especificaciones si vas a hacer un expediente técnico para una carretera con presupuesto del MTC. Si vas a hacer una carretera para una zona urbana, un pavimento urbano, ahí tienes la CE010, trabajas con esas normas y ahí tienes también especificaciones. Si faltan, recurres a esta norma y con eso complementas. De esa forma se hacen los expedientes técnicos, así que en los expedientes técnicos vas a encontrar esto mismo. Entonces mejor entiéndelo ahora, estúdialo ahora, hay cosas que estás capacitado para ejecutar obras de este tipo. Estamos
Estamos hablando de obras viales. Estas son las eje aplicables a obras viales con presupuesto del MTC. La CE010 con presupuesto de gobiernos locales, probablemente, o regionales, pero para pavimentos urbanos, ¿no? Entonces, esto es práctica, jóvenes, esto no es teoría. Sácate esa mentira de la cabeza si es que lo has escuchado de alguna parte, ¿no? Ahí está calidad del trabajo terminado, cómo se debe de compactar, ¿no? La calidad, por ejemplo, se mide compactación, irregularidades, protección de la corona del terraplén. Todo esto es práctica. Esto tienes que hacerlo en obra. Y el supervisor responsable te va a exigir que hagas eso, ¿no? Entonces, aquí también en nuestra norma hay muchas cosas interesantes, ¿no? Habla de pedraplenes. No hay enrocados, pero ya tienes por lo menos terraplenes. Si quieres hacer enrocados o cómo se construyen, hay que buscar información. ¿De acuerdo? Volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, tienes estos manuales, tienes esta documentación técnica que te puede ayudar en obra. Bien, estábamos hablando de la 58. Entonces, aquí tenemos esta configuración en esta progresiva y abajo, y hemos verificado en la norma de que cuando se corta, o en este caso se hace el corte de la materia orgánica, se bota pues 30 centímetros generalmente de materia orgánica y queda este suelo, el suelo natural, que tienes que compactar, ¿no? Tienes que compactar. ¿Qué espesor debes de compactar? Escarificas 15 y cuando compactas, el equipo que vas a utilizar, el equipo actual de construcción, va a compactar 30. Es decir, aquí vas a tener 30. ¿De qué cosa? De suelo natural compactado. Bueno, sustentado por la norma. ¿Y cuál es el CBR de ese suelo? No lo conocemos. Y abajo tienes el suelo natural. El suelo natural, es decir, así como está en la naturaleza. ¿Y cuál es el CBR de ese suelo? Eso es lo que había preguntado, ¿no? ¿Cuánto es? Nadie ha respondido. ¿Cuánto es el CBR de ese suelo natural en la probabilidad 58? Alguien, si fuera tan amable de contestar. El CBR, 5%, mínimo 6. No, estoy preguntando cuánto es el CBR, no estoy preguntando cuánto es el mínimo. Ali me parece que está respondiendo bien, ¿no? Está en sus datos. ¿Están seguros? Es 5%. Está en los datos del problema. A ver, jóvenes, me han hecho dudar. Esta es la 58. 58, no, pues acá está. Ahí está el dato del problema. Están volando, jóvenes. ¿Qué pasa? ¿En qué están pensando? En el día del ingeniero. Todavía no son ingenieros, jóvenes, son estudiantes. Así que no se anticipen, ¿no? 58 es 7.5. ¿De dónde saca 5% Ali? Ah, estás mirando tu serie favorita y haciendo tus clases de pavimentos. Dos cosas a la vez, seguro, Ali. Bueno, 7.5. Listo. 7.5% es el CBR del suelo natural. Y ustedes saben que el CBR in situ, que nos permite obtener CBR del suelo natural, es a densidad natural. Esa densidad natural no es pues de ninguna manera superior a la densidad del suelo natural compactado, porque sabes que se tiene que compactar una profundidad mínima de 30. El CBR de este suelo natural compactado no va a ser 7.5. Por seguridad podría asumir 7.5, ¿no? Podría decir, por seguridad asumimos 7.5, pero no es 7.5, es un poco más. Entonces, ¿cómo en obra o cuando estoy haciendo el expediente técnico, cómo sé ese dato que me falta? Este dato. ¿Cómo averiguo ese dato?
Si estuviera en un expediente técnico, tengo que hacer el ensayo, ¿no? Tengo que llevarme una muestra de ese suelo, ordenar al laboratorio que le haga el CBR al 90 y 95%. ¿Cuál de ellos me sirve? El CBR al 90%, ¿no? Con eso, esa densidad 90 tengo que comportar mínimamente. No se trata de compactar al máximo. Aquí digamos, esta que podría ser el papel de base del terraplén incluso, se compacta al 90, mínimamente. Inclusive, entonces, al 90% de la máxima densidad seca, este CBR va a ser mayor que 7.5. ¿Cuánto mayor? Eso me lo dirá el laboratorio. Si están ejecutando obra, pues ahí definitivamente tienen ustedes que saber este valor, porque quien ejecuta obra es también un profesional, especialista en la materia, en este caso en geotecnia, en pavimentos, y debe estar en la capacidad de hacer el recálculo, verificar que el diseño está correctamente realizado, ¿no? Para eso se contrata pues a un residente, ¿no? De obra que sea ingeniero. Si no, pues se contrata a un maestro de obra y que haga la obra, ¿verdad? Se necesita un ingeniero que revise el cálculo. Si estás en una edificación, igualito. El residente de obra contrata o dispone que un especialista en estructuras revise el diseño, verifique si la cimentación está bien diseñada o no. ¿Por qué puede ocurrir que hayan pues vicios en el cálculo o en el expediente técnico? Y eso se hace en la etapa inicial, en la etapa de compatibilidad generalmente, ¿no? Ahí es donde se tienen que verificar los cálculos. Hay formas de verificar, de estimar y ver si un diseño está correcto o no. Entonces, en estos casos, hay que verificar eso, ¿no? ¿Qué tal si la subrasante que está planteada en el expediente es insuficiente? Está mal diseñada y realmente la subrasante no tiene la resistencia que dice el expediente. Si no lo observa antes, puede ser que lo observe muy tarde y ya no haya posibilidad de plantear algún recurso, ¿no? De reclamo o de algún adicional, etcétera, ¿no? Entonces, para eso también está pues el reglamento de edificaciones, ¿no? O perdón, el reglamento de contrataciones, que es otro curso de ustedes y que tienen que leerlo y estudiarlo y tener pues un criterio claro de cómo se utiliza y qué es para qué sirve, ¿no? Entonces, todo es un conjunto, todo lo que están ustedes aprendiendo, jóvenes, es para prepararlos en el campo, ¿no? En el trabajo. Y todo requiere pues responsabilidad en el estudio, ¿no? No se trata de querer acabar la carrera como acabarlo, nomás. Acábalo como sea, ¿no? Como sea. Titúlate como sea, la cosa es titularse. Ese no es el criterio. Mucha gente que ha salido así hoy está pagando muy caro errores que se cometen cuando uno ya es profesional. Mejor toma en cuenta lo que te estoy diciendo, avanza con paso seguro, no te desesperes, ponte a hacer tus cosas bien hechas. Prepárate, ¿no? La vida profesional ahora es una vida que exige muchísimo del profesional, ¿no? Exige competencia, exige responsabilidad. Entonces, para que no estés mirando cómo se hacen las cosas, prepárate desde ahora, ponte a estudiar, trabaja, haz tus prácticas, sé responsable en tus prácticas, aprende todo lo que puedas aprender mientras seas practicante o bachiller. Porque cuando logres el título, ahí ya no hay a veces vuelta atrás, ¿no? Porque si se comete un error, si firmas algo sin ser consciente de lo que estás firmando, te puede acarrear, no que salgas jalado en un curso o que tengas un cero. Las consecuencias son muy serias, jóvenes, muy serias. Entonces hay que ser consciente que te estás formando para eso. Te estás formando para ser ingeniero civil. Y todo lo que hacemos en campo repercute muchas veces en la seguridad de personas, de grupos humanos, ¿no? De muchas vidas. Entonces, en ese sentido, tienes que darle ese sentido a tu formación profesional. Una vez que hayas entendido eso, te vas a evitar muchos dolores de cabeza y malos ratos y disgustos de repente con tu profesor.
aquel profesor que te exige, que te está diciendo, te está entrenando. Te está entrenando para tu vida profesional. Así que agradecele en vez de criticarlo, ¿no? Pero cumple pues también con lo que se te encarga. Ponte a estudiar, ¿no? Que es lo mínimo que se les pide que hagan cuando uno es estudiante, estudia. Y que no están algunos, pues, o creo que la gran mayoría cumpliendo con lo que se está exigiendo en el curso, ¿no? Bueno, suelo natural compactado. ¿Cuánto va a ser el CBR? No tenemos ese dato. En obra tienes que encargarlo a hacer a tu laboratorio. En expediente técnico tienes que tener un dato sustentable de cuánto es. Aquí en clase nosotros lo vamos a asumir arbitrariamente porque no tenemos otra forma para salir, ¿no? Pero ya te he dado las opciones. O puedo decir también, ¿no? Aquí, ¿no? Según, así puedo decir, ¿no? Según el laboratorio, según ensayo en laboratorio, ¿no? Sí, de laboratorio, el CBR del suelo compactado, del suelo natural compactado, es 12%. Es como decir, asumo que sea 12, pero no, para que no te confundas y pienses que eso se asume, no se asume, eso se tiene que encargar al laboratorio. Si no, no tengo pues la información completa, ¿no? ¿Y cuál sería otro criterio? No tienes laboratorio, no hay forma de hacerlo y tienes que terminar ya el cálculo en tu expediente técnico. Ah, entonces la otra forma podría ir por el lado de la seguridad. Asumes que el suelo natural compactado también tiene un 7,5%. Entonces, ahí el resultado, tu CBR compuesto va a salir menor del que debería de salir, y eso va por lado de la seguridad, pero incrementa costos. Incrementa costos, no es un diseño, digamos, bien hecho, ¿no? Vas a tener ahí una observación. Si tu evaluador, si estás haciendo un expediente técnico y si el evaluador es especialista, te va a decir, "¿Y de dónde sacaba eso?". Si el evaluador es especialista, te va a decir, está mal. Haz nomás tu ensayo, ¿no? Y dime cuánto es y muéstrame el certificado. ¿Quién lo firma? Entonces tienes que trabajar. Entonces, ¿qué se acostumbró a hacer algunas personas, no? Ya fácil, contrato un laboratorio. Al laboratorio le doy su sencillo y que me dé el certificado, sin hacer el ensayo. Hay algunos que se prestan para eso, ¿no? Mira nomás cuántos procesos penales hay sobre ese asunto. Procesos penales sobre ese asunto. De falsificar certificados, falsificar resultados. El Poder Judicial está lleno de esos casos, jóvenes. Los abogados están llenando de plata. Piensa en lo que te estoy diciendo. Hay que ser muy responsable, joven. Bueno, entonces aquí estamos diciendo que según se ha encargado al laboratorio y el laboratorio ha hecho pues el ensayo de CBR de este suelo, cuyo CBR natural era 7,5 y al 90% de la máxima densidad seca ha obtenido y nos dice que es 12%. Ya tenemos ese dato. Una vez que tenemos ese dato, que también en el examen asúmelo, ¿no? En el examen puedes decirle, se asume que se ha hecho el ensayo de CBR de ese suelo y el resultado es tal. Estás asumiéndolo y necesitas ese dato para seguir con el cálculo. Si no lo tenemos, no lo podemos calcular. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a asumir que es 12 y empezamos con el cálculo de nuestro CBR compuesto en la progresiva 58 más 00. Tenemos 32% de la capa subrasante por el espesor, ¿no? 0,3 al cubo más 21% por el espesor, que es 0,50 más 12, ¿verdad? Porque hemos asumido 12 por el espesor, 0,3 más, ¿cuánto tenemos ahí? Acá 30 más 50, 80 más 30, 1,10 m. La profundidad de influencia es 1,20. Entonces, todavía va a entrar en este cálculo el 10 centímetros del suelo natural.
es decir, 7.5% por el espesor. La diferencia entre la profundidad de influencia, que es 1,20 de dato de problema, menos el espesor de las capas que ya tenemos en este terraplén, que suman en espesor 1.10. Listo. .3 más 0.5 más 0.3 más 0.1 al cubo. Entonces tenemos un CBR compuesto en la progresiva 58 más 00 de Ali. ¿Tienes alguna pregunta, Ali? Creo que has puesto punto enter. Si es que hay una pregunta, hazla. Sergio no Ingeniero, haya calculado. Sí, adelante. el 90% de densidad húmeda, ¿eso sí o sí tiene que ser el 90% o puede ser en 30 o en 60%? Tiene que ser 90%, como mínimo. Es un dato fijo, ¿verdad, ingeniero? Eso es en función a lo que te dice las EG 2013 para el caso de la base de un terraplén. Mira, aquí en este terraplén tenemos la corona aquí está el cuerpo, y este suelo natural compactado va a ser de base del terraplén. Entonces, ¿a qué porcentaje de compactación se prepara la base? El cuerpo y la base. ¿Tienes idea? Ali, ¿tienes idea cuánto es? Deberías de responder sin dudar. Acá está la norma, ¿no? Compactación. Base y cuerpo. Mayor o igual a 0.90, o sea, 90% de la densidad de diseño, de la densidad máxima, ¿no? DE, mira, ¿qué cosa es DE? D sub E es la densidad obtenida en el Proctor modificado. ¿Cuál es la densidad que obtenemos en el Proctor modificado? La densidad máxima. Entonces, 0.90 de la densidad máxima es pues el 90% de la máxima densidad seca. Estamos interpretando la norma, ¿no? Entonces acá me da pie también a decirte otra cosa, ¿no? Tú lees la norma, pero si no has hecho un curso de mecánica de suelos, ¿tú crees que vas a poder interpretar esta norma correctamente? De ninguna manera. Para poder entender la norma y aplicarla, necesitas haber hecho un curso de mecánica de suelos 1, en donde te enseñan Proctor. ¿Qué es el Proctor? ¿Qué es máxima densidad seca? ¿Qué es humedad óptima? ¿Cómo se obtiene? En nuestra carrera de ingeniería civil tenemos mecánica de suelos 1 que te enseñan eso, teórica y en práctica, en laboratorio. Entonces tuviste que hacer tu cursito, recordar y hacer un buen curso. Si no has hecho un buen curso, te lo pasaste por la ventana, es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad, ¿no? Para aquellos estudiantes que no han sido muy responsables con su formación, ¿no? Y les digo que hay muchísimos estudiantes que han egresado y que, bueno, no tienen una buena formación, y cuando salen a campo se frustran, porque a veces las cosas son exigentes, ¿no? Te toca un residente o un jefe que te dice haz tal cosa, y uno está perdido, no sabe qué hacer. Y no tiene los recursos para poder resolver lo que le han pedido. Entonces se frustran, ya no quieren trabajar, se dedican a otra cosa. Pues para que no te ocurra eso, ponte las pilas, pues ponte a estudiar, ¿no? De acuerdo a la especialidad donde quieres estar. ¿Quieres estar en estructuras? Muy bien, ponte a estudiar pues, todo lo que es análisis estructural, ¿no? Aprende a manejar tu software, tu SAP, entiende cómo se hace, cómo se diseña. Entonces te vas a poder ganar la vida como profesional en la especialidad que has elegido. Sin tanto sobresalto, problema, ¿no? Es muy importante que te pongas a pensar eso, joven. Y digo esto y repito esto, ¿con qué intención? Con la intención de persuadirte de que seas irresponsable en tu formación.
Durante el desarrollo profesional te habrás dado cuenta que tienes que tomar decisiones. Si en un curso te ha tocado un profesor que te exige que trabajes, que estudies, pues hazlo, porque no te está haciendo un daño. Te está entrenando para que seas un buen profesional y te desempeñes bien. No cometas el error de pasar por el muro o por una ventana, que también hay oportunidades que te dan, ¿no? Hay algunos, entre comillas, docentes o profesionales que lamentablemente hacen eso. La decisión es tuya. Yo estoy tratando de persuadirte de que no hagas eso, de que pienses la importancia que tiene que te formes bien. Estás en octavo semestre, todavía falta un año para que egreses. En ese año, si tú te decides hacer las cosas correctas y no atentas contra tu integridad, contra tu persona, contra tu escuela, porque cuando tú haces actos deshonestos para aprobar algo, atentas contra tu escuela, atentas contra tu universidad, alimentas al corrupto. Es tu decisión. Tienes que decidir. Y yo te estoy dando una recomendación. Decide por hacer bien las cosas. La recomendación todavía está a tiempo. Tienes todavía un año que te queda para terminar tu formación profesional. En un año se hace mucho. Se recupera el tiempo perdido. Piensa en qué tema de tesis vas a hacer ahora en este año. Madúralo, plantéalo. Pregunta a tus profesores que tienen experiencia. Pregunta. ¿Este tema está bien? ¿Qué tema podría ser? ¿Podría ser esto? ¿Me interesa este tema? Pregunta. Aprovecha. Porque después ya no va a haber eso. Para que no estés pagándole a alguien y te haga el proyecto. Hazlo tú mismo. Estás llevando ahora taller 1, ¿verdad? Siguiente semestre vas a llevar taller 2 y cuando estés en décimo vas a llevar taller 3. Tienes tiempo para madurar tu idea, para trabajar en ello. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Acá entonces ha calculado ya, ya nos han dado los resultados, 21.2%. Este es el CBR compuesto, ¿no? De esta subrasante en la progresiva 58+000. Entonces anotamos este resultado en nuestra hoja de cálculo. 58+000 es 22, o perdón, 21.2. Y como hemos logrado, el CBR de la capa subrasante es 32%, el CBR del relleno o del cuerpo del terraplén es 21%, el espesor de la capa subrasante es 30 o 0.3 metros, el espesor del relleno es la diferencia, ¿no? La diferencia de la altura de relleno menos el espesor de la capa sufrasante. Ese es el espesor del cuerpo, de la capa sufrasante. El espesor de la capa sufrasante está aquí abajo. Listo, entonces 0.50. El espesor del suelo natural también lo hemos calculado, ¿no? Es igual a la profundidad de influencia menos el espesor de la capa subrasante menos el espesor de la capa de relleno menos 0.1 del suelo natural que habíamos considerado en ese cálculo y el espesor de 0, menos 0. ¿Cuánto era? Falta ahí 0.3, falta, ¿verdad? Que es el espesor del suelo natural compactado, 0.3. Queda 0.1, que es lo que habíamos considerado en nuestro cálculo, ¿no? Aquí.
0.1, que quedaría pues de la profundidad de influencia, ¿no? Aquí. Digamos, hasta aquí es la profundidad de influencia, 1,20 m, y aquí esta alturita es 0.1, ¿de acuerdo? Del suelo natural. Bien, ya tenemos ese valor. Entonces queda para ustedes hacer ese cálculo para las progresivas en relleno. Todas estas ustedes tienen que calcular. Voy a hacer un ejemplo más para, digamos, despejarles alguna duda que se les presente cuando trabajen, porque hay muchos casos, ¿no? Muchísimos casos. A ver, voy a ver, este de las 60 ya es igualito el cálculo, ¿no? No va a haber mayor dificultad. El de las 60 más 500. Vamos a hacer este de las 60 más 500. Hemos hecho este de acá. Esos son los ejemplos y con esos ya puedes caminar solo y calcular. A ver, entonces 60 más 500. Hacemos un ejemplo más con la progresiva 60 más 500. Esta progresiva es relleno, ¿no? Son un terraplén de 2 metros. Un terraplén de 2 metros. Ujú, 2 metros. Y el suelo natural es un suelo ya perfilado y compactado. Suelo perfilado y compactado. Por eso lo trazo con línea recta. Si fuera solo natural, entonces hay que hacerlo pues como es el natural. No es muy uniforme, que digamos. Y aquí la altura es 2 metros. Muy bien. Es un terraplén bastante alto, ¿no? Empecemos por lo más fácil, que es la capa subrasante o corona del terraplén. 30 centímetros y luego viene el cuerpo. Vamos a ver. Aquí tenemos 30. Y hasta aquí tenemos 1,70. 1,70. Esta primera capa es la capa subrasante. Y el CBR de esa capa es 32%. Y aquí tenemos el cuerpo del terraplén, o relleno. El cuerpo del terraplén, y sabemos que su CBR es 21%. Y aquí hay un detalle. Nos dicen que la profundidad de influencia es 1,20. 1,20 está más o menos, a ver, 30, acá sería 80, más o menos por acá, ¿no? Hasta ahí es 1,20. Entonces, la profundidad de influencia es hasta donde está el cuerpo del terraplén. Hasta ahí, hasta esa profundidad, los esfuerzos que lleguen por esta subrasante, desde la subrasante o desde la superficie de pavimento, son considerables, son esfuerzos que hay que considerar para el cálculo. Pero después de esa profundidad de influencia, los esfuerzos ya son mínimos y ya se pueden despreciar. Es de esa forma que se entiende la profundidad de influencia. Entonces aquí, en función a ese razonamiento, para el cálculo del CBR compuesto de esta progresiva, simplemente considero la capa que existe, en este caso la capa subrasante que va a ser construida, y todo este cuerpo de terraplén, y ya no tengo por qué incluir el suelo natural, sea compactado o no compactado. Lógicamente que hay que compactar, ¿verdad? Para colocar un terraplén tienes que densificar los 30 centímetros superiores, pero ya no entrarían en el cálculo. Entonces acá lo vamos a anotar de todas maneras, el suelo natural
tiene un CBR de ¿cuánto? ¿Cuánto está ahí en el dato? En la progresiva 60 más 500. 6%, ingeniero. 6%. Entonces, el cálculo ya no incluye ese suelo. Simplemente decimos CBR compuesto de la progresiva 60 más 500 es igual. 32% del CBR de la capa cuyo espesor es 0.30 más 21% el CBR de la capa o del cuerpo del terraplén cuyo espesor es 1.70. Y listo. Hasta ahí llega nuestro cálculo. Ya lo demás está fuera de la profundidad de influencia. Y tenemos como resultado. A ver, 21.1 y 27.9. 27.9 no creo, ¿ah? A ver, José Mamani, revisa tu cálculo. Sergio Moya, revisa tu cálculo. Denis ha calculado también 21.1. Me parece que es 21.1. Revisen el cálculo, por favor. 21.1%. Es más simple, ¿no? Más fácil. 21.1. 21.1. Bien. El CBR del relleno, 21%. Cae el espesor de la capa subrasante, 0.30. El espesor de la capa de relleno resulta de la diferencia del relleno que tenemos, estoy sacándole valor absoluto, ¿no? Porque está en negativo el relleno, menos el espesor de la capa subrasante que está en la columna F17, en la celda F17. Entonces tenemos 1.70. No ha participado el suelo natural y 21.1 es el CBR compuesto en esa progresiva. Listo. Acá tienes cortes y acá hay otro grupo de relleno. Podríamos hacer un caso más para que ya no quepan dudas, ¿no? A este casito, vamos a agarrar la progresiva 64. La progresiva 64. La progresiva 64, fíjate, mira que es una en relleno, pero el relleno es de 5 centímetros. Es interesante, ¿no? 5 centímetros. ¿Qué haces con un relleno de 5 centímetros? Nivel de subrasante. Y ahí estaría tu nivel de terreno perfilado y compactado. Obviamente no vas a hacer eso en obra, ¿no? No vas a perfilar y compactar con 5 centímetros. ¿Qué cosa vas a hacer con 5? Tienes que llegar al nivel de subrasante. El nivel de subrasante está aquí. Entonces ahí, nivel de subrasante. Y aquí tenemos el nivel de terreno. Aquí no puedes hacer una capita de 5 centímetros para llegar al nivel de subrasante. Eso es un error. No puedes tener capas menores a 15 centímetros. Inclusive, ¿no? Se podría tener incluso capas de 10 de repente, pero siempre genera problemas una capa muy delgada, dado las características del equipo mecánico que utilizamos. Se recomienda tener capas de no menos de 15 centímetros. Entonces, no podemos ahí compactar una capita de 5 y listo, alegremente con eso puedo calcular mi CBR compuesto, no. Tenemos que pensar y aquí actúa el criterio, justamente, ¿no? El criterio y experiencia. No podemos tener una capa subrasante de 5.
el mínimo que establece el ejercicio es 30 centímetros y también la norma, ¿no? Entonces aquí considero una capa de 30. Es decir, mi primera capa va a ser esta. No la que me dice el relleno que tengo, porque el relleno ese sale del estudio de topografía, de los niveles y todo, pero no puedo considerar pues, mi capita de 5 centímetros, ¿no? Tiene que ser mínimamente 30. Le voy a tener mi capa subrasante de 30. Esta capa, la corona del terraplén, o en este caso no hay terraplén, simplemente capa subrasante, es un suelo cuyo CBR al 95% tiene un CBR, un valor de valor relativo de soporte, ¿no? De 32%. Pero para construir esta capa subrasante tuve que haber cortado, perfilado y compactado el suelo natural. Entonces aquí voy a tener suelo natural compactado. No se puede colocar ninguna capa sobre el suelo suelto, material suelto. Se tiene que compactar. Eso es norma. CBR, aquí no tengo ese dato. Y finalmente viene la capita del suelo natural, en estado natural. Y ese CBR sí lo tenemos. Ese es un CBR in situ, que es dato del problema. ¿Cuánto es ese CBR? 5%, ingeniero. 5%. Muy bien, 5%. Ya está. Entonces ahí estamos en el mismo problema que en las anteriores secciones, ¿no? Necesito este suelo natural compactado. No tengo ese dato. Ya saben ustedes qué hacer, ¿no? Si estuvieran en obra, si estuvieran haciendo el expediente técnico, tienen que colocar un dato ahí sustentado técnicamente, con ensayo de laboratorio, con una estimación basada en. Incluso podrían estimar ese valor con artículos de investigación donde hayan tratado suelos similares. Hay algunas tablas del sistema unificado en función a la clasificación pueden dar los valores de CBR, pero no nos especifican, pues, ¿no? La densidad a la que está ese CBR, ¿no? Si es de suelo natural o del CBR compactado a una densidad determinada. Aquí necesito el CBR de ese suelo natural compactado al 90% de su máxima densidad seca. Eso es lo que necesito. Entonces, como no hay, por fines simplemente de resolver el problema voy a asumir, pero voy a decir, ¿no? Según laboratorio, estoy asumiendo, y según laboratorio, el CBR del suelo natural compactado es, si natural sin compactar es 5%, compactado pues llegará a ser, digamos, un 9%. Puede ser más o menos, no estamos estimando, ahí se está asumiendo un dato que para efectos de estimación o cuando estés en tu examen, lo asumes, porque necesitas ese dato para calcular. Entonces hay que asumirlo. Pero cuando estés en obra no puedes asumir, ¿no? Ahí tienes que tener ese dato y sustentado técnicamente. Ya bueno, pues eso lo voy a mantener ahí y hacemos el cálculo, ya tenemos todos los elementos para calcular. Vamos a ponerle los espesores aquí. Este de acá tiene un espesor de 0.30 y suelo natural, el espesor nos lo define, la profundidad de influencia. Se ve recompuesto en la progresiva 64. Tenemos 32 por 0.3 más 9 por 0.3 más 5, 1.20 menos 0.60.
igual. ¿Cuánto sale? 8.1. Muy bien, Sergio Moya. Te has ganado un punto a tu parcial, al segundo parcial. 8.1%. Antes que me olvide, vamos a anotar. $8.1%. Y ya he resuelto el problema. Ahora voy a hacerles, vamos a pensar en algo. Miren, cuando tengo este caso fácil, ¿verdad? 32% el suelo, o 32% de CBR al 95% de la máxima densidad seca, de un suelo de cantera, ¿verdad? Esto es un suelo de cantera. Es un buen suelo para tener 32% y que lo vayamos a utilizar en un terraplén, es un buen suelo para terraplén. Pero es un mal suelo para su base y base, ¿verdad? Es relativo, ¿no? Si es bueno o malo un material. Entonces aquí 32. Para terraplén es muy bueno ese suelo. Pero puede ocurrir en la práctica de que no tengas una buena cantera. ¿Qué tal si en la práctica ocurre que tienes una cantera, pero cuyo CBR al 95% llega pues máximo a 10%, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué haces si este CBR es al 95% llega a un 10%? ¿Cuánto saldría el CBR compuesto con ese suelo? A ver, calculen, por favor. ¿Cuánto sería el CBR compuesto? Aquí vamos a anotarlo, CBR. CBR compuesto. A ver con esto. En ese caso que estamos planteando. Si este suelo para la capa sería 10%. Dennis Kolke, muy bien, ha calculado y es 5.9%. Saldría 5.9%. Ahí ya tenemos un problema. El mínimo que debes de tener en un CBR compuesto es de 6%. Si tienes menos de 6, ya no puedes continuar ahí en ese cálculo. Tienes que resolver ese problema. Tienes que mejorar el diseño. Entonces, si aquí, si tuviera ese valor de 10% como CBR de este suelo en la capa subrasante, y planteo estos espesores de 30, 30, y me sale 5.9, pues tengo que modificar, mejorar este diseño. ¿Qué alternativas tengo para mejorar? A ver, una primera alternativa sería buscar otra cantera y que tengas un mejor valor de soporte, ¿no? Con un 12%, 14% ya vas a superar ese 5.9, ¿verdad? Con eso podrías arreglar. Si no hay canteras, optas por otro procedimiento. La segunda opción sería modificar el espesor. Ya no trabajas con 30, trabajas con 40, con 50. Lo que necesites para que tengas un CBR mayor a 6. Siempre es necesario tener un valor mayor, ¿no? El CBR compuesto siempre hay que buscar que sea mayor, lo más que se pueda. Entonces, si se puede hacer más, se puede poner 50, crece, excelente. Se puede hacer un terraplén o una capa subrasante con 50. Entonces, se tiene que hacer ese cálculo, se tiene que modificar y explicar que en esa progresiva, pues, se tiene que tener, digamos, el diseño con 0.40, con 0.50, lo que resulte. Cambiar el material o cambiar el espesor. Esas son las posibilidades. Otra sería estabilizar el suelo natural. Si tengo este caso, podría optar por estabilizar y de repente es un suelo arcilloso que puedo estabilizar con cal, por ejemplo, ¿no? Y si le echo cal, lo mezclo y preparo, puedo tener acá un CBR ya no de 5, quizá de 8, de 9. La cal mejora el CBR de un suelo, ¿no? Podría ser. Es cuestión también de poner en práctica
la técnica que conocen, ¿no? Que conocemos de estabilización de suelos. De acuerdo, entonces lo más fácil, cambiar de cantera o incrementar espesor, pero el CBR compuesto te tiene que resultar, después de los cambios que has hecho, siempre mayor o igual a 6%. Entonces con eso recién puedes continuar. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos casos van a tener que el CBR les va a salir menor a 6 y ahí se tiene que plantear la modificación y cuánto es el CBR compuesto con la modificación que estás planteando al diseño de la subrasante. Bueno, aquí no hemos tenido ese problema, hemos llegado a 8.1, anotamos ese valor. En la 64 es 8.1. Ya, pues, ¿no? Luego completas esos valores y ya tienes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ejemplos hemos hecho. Suficiente como para que puedas ahora sí caminar solo y calcular los CBRs compuestos de todas estas progresivas. Entonces, jóvenes, eso va a quedar como trabajo y como no has hecho tu tarea, pues ponte a hacerlo en este momento, ¿no? Ponte a calcular. A ver, aquí alguien ha respondido, dice, el CBR de la 64 sale 2.9, no puede ser 2.9. Elvis, revisa tu cálculo. 2.9 no puede salir, esto de acá te sale 2.9, no puede ser, está mal calculado. Este es de la 64. Con el CBR de 10. Bueno, pone CBR 64, me sale 2.9. ¿Con cuál CBR? ¿Con 32 o con 10? No explicas eso. No soy adivino, pues, ¿no? ¿Con qué CBR estás trabajando? Pero bueno, has visto cómo es el procedimiento, revisa tu cálculo, haz el cálculo correctamente y no creo que haya, esto no es muy difícil, ¿no? Esto es fácil. Revísalo, ¿no? Y selecciona el resultado. Entonces, como les decía, de que aprovecha este tiempo que queda todavía para finalizar la clase y calcula, completa estos cálculos. No hay un solo resultado. Cada uno de ustedes, cuando se ponga a calcular, va a tener que asumir muchos valores, va a tener que decidir algo. Entonces, los valores que obtengan van a ser diferentes. No hay una sola respuesta. La recomendación es que trabajes independientemente y entiendas lo que estás calculando. De tal forma que ya estás pues preparándote para tu parcial. Miren, jóvenes, en el segundo parcial de este curso se han acumulado muchos temas. Se ha acumulado esta parte de diferencias acumuladas. Se ha acumulado, se va a acumular lo que vamos a desarrollar en análisis estructural y en diseño estructural. Son temas amplios y que tienen su grado de complejidad. Entonces, es demasiado tema para un solo examen. Así que lo que vamos a hacer es 2 exámenes. Ese segundo parcial lo vamos a partir en 2. Vas a dar en una fecha la primera parte y en otra fecha la segunda parte, ¿no? Ya al final del curso, lógicamente. Pero ya no vas a tener que abarcar tantos temas, ¿no? Entonces, la primera parte va a constar de esto, de diferencias acumuladas y valor de diseño de la subrasante, más análisis estructural de pavimento flexible. Después, el segundo parcial de la segunda parte, la segunda parte del segundo parcial, va a comprender análisis estructural de pavimento rígido y diseño estructural de pavimentos. Entonces, de esa forma vamos a un poco a dosificar y tampoco ya hacerte muy complejo el examen, que sea más fácil, ¿no? De acuerdo, entonces el hecho de que resuelvas esta tareita te va a ponerte a practicar y si hay dudas, pregunta en la siguiente clase, aclara tus dudas. Es una pregunta fija para el examen, esto de acá y lo que viene todavía, ¿no? Falta completar esa tabla, falta llegar a determinar los tramos y finalmente enunciar o determinar pues, los CBRs de diseño. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Existe alguna pregunta? A ver, Gonzalo, adelante. Ingeniero, buenas noches.
Hola. Yo tengo un caso del ejercicio, la descalificación, esa parte, ingeniero, quería hacerle una duda. No sé si podía poner el ejercicio, ingeniero. A ver, no te he escuchado muy bien, se ha entrecortado el audio. A ver, te acercas al micrófono y plantéame nuevamente tu pregunta. Ingeniero, es que yo tengo una duda sobre la descalificación, ¿cómo lo voy a considerar? Por ejemplo, la anterior, en la primer ejercicio, por ejemplo, usted lo consideró la descalificación. En Ya. cambio, en el segundo ejercicio, como era una altura de 2 metros, no lo ha Ujú. considerado, sino que simplemente, por ejemplo, Ya. en las capas, usted le puso de frente considerando uno. Así es. Correcto. Ahora, en este caso, yo tengo una duda. ¿Cuándo voy a considerar que es calificación? ¿Cuándo sí o cuándo no? ¿O qué altura como mínimo está, o se ha considerado para que sea, o sea, para más o menos para hacer una descalificación? Esa duda tengo, ingeniero. Está claro. ¿Cuándo consideras el suelo natural compactado? El suelo natural compactado requiere de escarificación y compactación. ¿Cuándo se considera? Cuando la altura de tu relleno está dentro del metro 20 de profundidad de influencia, el metro 20 o metro 50, o dentro de tu profundidad de influencia. En ese caso consideras suelo natural compactado en donde se ha escarificado. Si la altura del terraplén supera el metro 20 o supera la profundidad de influencia, ya no es necesario considerar la compactación del suelo natural en el cálculo. ¿Está claro, Gonzalo? Sí, ingeniero, pero creo que yo he leído en la norma que mínimo es 1,50 o es 1,20. Esa duda, ingeniero. No es norma. La Pues profundidad de influencia no está normada. La profundidad de influencia se tiene que calcular. ¿Cómo se calcula? Se calcula mediante el análisis estructural del pavimento, que es precisamente lo que vamos a hacer en la tercera unidad. En la siguiente unidad ya terminamos esto y pasamos a la siguiente unidad. Ahí vamos a hacer análisis estructural de pavimento flexible y pavimento rígido. Entonces ahí vas a ver cómo se calcula la profundidad de influencia. Y tú mismo vas a decir, es 1,20 m, es 1,25 m, me sale 1,40 m. Depende de los esfuerzos que apliques en la superficie del pavimento y la respuesta estructural de tu pavimento. Depende de eso, la profundidad de influencia. Entonces, vamos a aprender a calcular eso en la siguiente unidad. ¿Conforme, Gonzalo? sí, ingeniero, ya tengo una cosa. Muchas gracias, ingeniero. Ya. Ali Hankapa, tu consulta. Ingeniero, mi consulta se sale tal vez del curso que estamos llevando, ingeniero. Eh, Tengo un compañero, Gutiérrez Vilca Walter Alexis, el cual Ujú. está mal de salud, ingeniero. Creo que está postrado en una cama, el cual creo que sufrió un accidente, algo así. Tengo Ya. entendido desde el semestre anterior ya tiene ese problema y entonces el primer examen no ha dado ahora. Posteriormente va a haber de los exámenes y también creo que no va a poder asistir, ingeniero. O sea, no está asistiendo. Sí asiste, pero en los exámenes, como son presenciales, no puede dar exámenes, ingeniero. Ah, no puede dar porque son, claro, no puede movilizarse, ¿no? Sí. Ya. Bueno, si, no sé si el estudiante esté presente en la sala ahora, pero si está en condiciones de estudiar, es decir, de responder, ¿no? De ponerse a estudiar en realidad, porque hay que estudiar, ¿no? Uno tiene que prepararse aquí, tiene que practicar y tiene que entender los conceptos y todo ello, y tiene que hacer sus trabajos, ¿no? Si el estudiante al que haces referencia está en condiciones de llevar el curso, se puede incluso ahí plantear que pueda dar exámenes no presenciales, ¿no? Que pueda dar un examen no presencial.
pero no creo que sean todos. Ahí es cuestión de uno o dos de repente que están en ese problema, ¿no? O en todo caso, pues se puede, el segundo parcial podemos tomarlo de forma virtual también. Sí, ingeniero, creo que algunos de mis compañeros también ya tienen conocimiento, porque con los demás ingenieros que estaba comentando el compañero, ¿Mm? a mí yo tengo conocimiento desde el semestre anterior, porque a mí me sabía decir, no, apóyame en esa parte, y algunos ingenieros de buena manera la han entendido, pero algunos tal vez por confusiones de que no se ha presentado el examen, también algunos cursos el compañero sigue llevando de cargo, ingeniero. Ah, ¿está postrado en cama desde el semestre anterior? Sí, me envió lo que es su el al certificado médico que tenía, creo, como 63 días, si no me recuerdo, si mal no recuerdo, 63 días o sea, que estaba mal, ingeniero. Aquí hay dos estudiantes que han enviado una justificación de inasistencias. Diego Condori es uno de ellos, Diego Condori, y el otro es Jorge León. En- Se llama Gutiérrez Vilca Walter Alexis, ingeniero. Ah, El Walter compañero no Alex. ha dado examen, ingeniero, tampoco, presencial, Ya, primer examen. ya, pues entonces, así como acá estos dos estudiantes están presentando, miren, acá para justificar inasistencias, estos dos estudiantes están presentando, todavía no lo he leído, pero ya los voy a evaluar y voy a ver y voy a determinar algo, ¿no? Entonces, sugiérele a tu compañero que presente también de igual forma eh, una solicitud para que sea evaluada, ¿no? Y poder de repente tener alguna alternativa que decirle o cuál es la determinación que correspondería según mi criterio, ¿no es cierto? Ahí tengo que evaluarlo y tomar una decisión. Entonces, que lo presente de esta forma, ¿ya? Indícale eso, Ya, pues. ingeniero, ok. Ya. Bien, no hay más consultas, jóvenes, entonces los dejo trabajando. Terminen de calcular. No voy a apresurarme porque esta parte requiere justamente un poquito de calma, de tiempo para que también ustedes asimilen estos procedimientos y lamentablemente no están ustedes haciendo su trabajo que deberían de hacer, así que estoy dejándoles un buen tiempo como para que terminen de hacer esto ahora y para la siguiente clase el día lunes tienen que estar con todos estos cálculos hechos y repito que no son únicas respuestas. Cada uno haga su respuesta, llegue ustedes a tener un criterio y si tienen dudas durante el proceso, aproveche la siguiente clase para preguntar. Yo voy a traer ya unas respuestas también probablemente, o utilice las respuestas de alguno de ustedes y con eso continuamos. La idea es ver cuál es el procedimiento. Entonces, eso lo vamos a ver ya completo en la siguiente clase y vamos a llegar ya a establecer nuestro valor de diseño de la subrasante. ¿De acuerdo? No habiendo más consultas, nos quedamos ahí. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes.